Un CEO arrogante estaba a punto de perder un contrato de $1.000 millones por su propia soberbia, pero la única persona capaz de salvarlo dormía sobre cartones sucios frente a su edificio. Parece una locura, ¿verdad? A veces, la ayuda viene de la mano de quien menos esperamos y juzgamos por su apariencia. Antes de sumergirnos en esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto. La lluvia golpeaba con violencia los ventanales del piso 40 de la Torre Valladares. Dentro, el aire acondicionado mantenía un frío estéril, casi clínico, pero Alejandro no lo sentía. Lo único que sentía era el sudor frío bajando por su espalda, arruinando su camisa de seda italiana. Alejandro, el niño prodigio de las finanzas, el hombre que creía que el mundo se compraba con una firma, estaba acorralado. Sobre su escritorio de caoba, el contrato con el conglomerado asiático yacía como una sentencia de muerte. Había despedido a su jefe de traductores esa misma mañana en un ataque de ira, gritando que él no necesitaba incompetentes. Ahora, a solo 2 horas de la reunión final, una cláusula técnica en el documento original le resultaba indescifrable. Si firmaba a ciegas, podía perder la empresa. Si no firmaba, perdía su reputación. El silencio en la oficina era ensordecedor. Se sentía como si las paredes de cristal se estuvieran cerrando sobre él. Incapaz de respirar, Alejandro bajó al lobby. Necesitaba aire, necesitaba gritar. Al salir del edificio, el viento helado de la noche le golpeó el rostro, trayendo consigo el olor a asfalto mojado y desesperación urbana. Y allí estaba él, bajo el alero de mármol, acurrucado contra una columna para protegerse del aguacero, estaba Mateo. Para Alejandro, él no era una persona, era parte del paisaje como una bolsa de basura olvidada. Llevaba un abrigo raído que había perdido su color hace décadas y su barba gris estaba enmarañada. Alejandro sacó un cigarrillo con manos temblorosas, dispuesto a ignorar al indigente como lo hacía todos los días. Pero entonces un sonido lo detuvo en seco. No era el tintineo de monedas en un vaso, no era una súplica por comida. Mateo sostenía un viejo teléfono con la pantalla rota, rescatado de quién sabe dónde, y hablaba. Su voz era grave, rasposa, pero increíblemente clara. Alejandro acercó el encendedor a su cigarrillo, pero la llama se apagó cuando su cerebro procesó lo que estaba escuchando. El vagabundo no estaba hablando solo, y definitivamente no estaba hablando en español. Women bi shuizai di san jie duan. Mandarín. Y no cualquier mandarín. Era un dialecto técnico, fluido, con una entonación tan perfecta que hizo que Alejandro se le helara la sangre en las venas. El millonario bajó la mano. El cigarrillo cayó al suelo mojado. Mateo hizo una pausa, escuchó al otro lado de la línea y luego cambió de idioma sin pestañear. Esta vez fue un francés diplomático, elegante y afilado como un cuchillo. Alejandro se quedó paralizado. La lluvia le mojaba el traje de $3.000, pero no podía moverse. No sabía que ese hombre envuelto en trapos, a quien había despreciado cada mañana durante 3 años, estaba a punto de darle la lección más dura de su vida. El piso 45 de la Torre Velázquez no olía a lluvia, olía a cuero italiano, a caoba pulida y a esa clase de aire acondicionado estéril que solo se respira donde el dinero silencia al mundo. Alejandro se paró frente al inmenso ventanal de cristal reforzado, una copa de whisky intocada en la mano. Abajo, Madrid era una galaxia de luces ámbar y rojas, un organismo vivo que él creía controlar desde las alturas. Sin embargo, el reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre atrapado. Se aflojó el nudo de la corbata de seda, sintiendo que el aire le faltaba. Mañana. Todo depende de mañana. El contrato con los inversores árabes estaba sobre su escritorio, una sentencia de muerte o de gloria, redactada en cláusulas que ni siquiera sus mejores abogados terminaban de descifrar por completo. El silencio en su oficina era absoluto, casi quirúrgico. Alejandro pensó que la soledad en la cima no era poética, como decían los libros, era simplemente fría. Un frío que calaba más hondo que el clima de noviembre.
45 pisos más abajo, la realidad tenía otro sonido y otra temperatura. Allí, la lluvia no era un efecto visual decorativo tras un cristal, era un enemigo físico. Golpeaba contra el asfalto sucio, mezclándose con el aceite de los coches y la basura de la alcantarilla. En un rincón protegido apenas por el alero de la entrada de servicio de la misma torre, Mateo ajustaba un cartón humedecido contra su pecho. El frío de la calle era un animal que mordía los huesos. Mateo tosió, un sonido seco y rasposo que se perdió entre las sirenas lejanas de la policía. Sus manos, cubiertas de mugre y callos, temblaban ligeramente no por el miedo, sino por la hipotermia que acechaba cada noche. Nadie que pasara por ahí y viera ese bulto de ropa vieja podría imaginar que bajo esa barba gris y enmarañada se ocultaba una mente que alguna vez había debatido tratados internacionales en los salones más prestigiosos de Europa. Ahora, su única posesión valiosa era un viejo teléfono con la pantalla astillada que había rescatado de la basura. Su único hilo conductor con una cordura que se desvanecía. Alejandro miró hacia abajo, a la negrura del asfalto, sin ver realmente nada. Mateo miró hacia arriba, a la luz inalcanzable del ático, entornando los ojos por el brillo. Dos hombres separados por cientos de metros de acero y hormigón, pero unidos por una misma, asfixiante soledad. El CEO creía que su problema era un contrato millonario. El vagabundo solo quería sobrevivir una noche más. Ninguno de los dos sabía que, en cuestión de horas, la gravedad haría su trabajo y sus mundos colisionarían de la forma más brutal posible. La ciudad siguió brillando, indiferente, mientras el destino empezaba a mover sus hilos invisibles bajo la lluvia. A ras de suelo, lejos del aire acondicionado con aroma a lavanda de la oficina del CEO, la ciudad tenía un olor muy distinto. Una mezcla de gasolina quemada, lluvia rancia y desesperanza. Allí abajo vivía Mateo, o mejor dicho, allí existía. A simple vista, no era más que otro bulto bajo un abrigo de lana gris, raído por los años y manchado por el hollín de la calle. Su cabello, una maraña de plata sucia, y su barba descuidada invitaban a los transeúntes a desviar la mirada, a acelerar el paso, a fingir que él no era parte del paisaje urbano. Para el mundo, Mateo era invisible, un error del sistema. Sin embargo, si alguien se hubiera detenido tan solo un segundo a observarlo, realmente observarlo, habría notado algo inquietante. Mateo no comía como un hombre que muere de hambre, aunque su estómago rugiera con la violencia de un león enjaulado. Estaba sentado en un banco de madera húmeda, sosteniendo la mitad de un sándwich que alguien había arrojado a la papelera minutos antes. Pero la forma en que sus dedos largos y delgados sostenían el envoltorio, con el meñique ligeramente levantado, y la manera en que limpiaba las comisuras de sus labios con un trozo de servilleta arrugada, delataban una elegancia que la pobreza no había logrado borrar. Cada movimiento suyo tenía la precisión de quien ha cenado con reyes y negociado tratados de paz en salones con techos de oro. El viento helado de la noche le golpeó la cara, y Mateo se estremeció, no por el frío, sino por el recuerdo que el frío traía consigo. Con una mano temblorosa, buscó refugio en el bolsillo interior de su abrigo, allí donde la tela estaba más cerca de los latidos de su corazón. Sus dedos rozaron el borde de una fotografía. No necesitaba sacarla para verla, la tenía grabada a fuego en la retina. Era una imagen en blanco y negro, tan desgastada por el tacto obsesivo de sus dedos que los rostros eran casi manchas borrosas, pero él sabía quiénes eran. Recordaba el brillo del flash, el sonido de las copas de cristal chocando y la calidez de la mano que sostenía la suya en esa foto. Era la única prueba tangible de que Mateo no siempre había sido un espectro callejero. Hubo un tiempo en que su nombre abría puertas blindadas, un tiempo en que su mente brillante era considerada un tesoro nacional. Todo es efímero, Mateo, incluso la verdad, susurró para sí mismo, con una dicción perfecta, sin arrastrar las palabras ni una sola vez. Guardó el sándwich a medio terminado. No porque estuviera lleno,
sino porque su dignidad le impedía devorar la comida con desesperanza frente a la torre de cristal que se alzaba ante él. Levantó la vista hacia el edificio de Navarro Corp. Las luces de los despachos superiores brillaban como estrellas frías y distantes. Mateo conocía ese mundo. Conocía el precio de los trajes que llevaban los hombres que entraban y salían por las puertas giratorias. Conocía el peso de los maletines de cuero italiano. Y sobre todo, conocía la soledad aterradora que se escondía detrás de tanto poder. Un nudo se le formó en la garganta. No era envidia, era el dolor sordo de una injusticia que llevaba años pudriéndose en su pecho. Le habían quitado todo, su familia, su carrera, su nombre. Lo habían arrojado a la basura como ese sándwich, esperando que la ciudad lo engullera. Pero cometieron un error. No sabían que, bajo esa capa de mugre y olvido, la mente de Mateo seguía intacta, afilada como un bisturí. Y mientras observaba al joven y arrogante Alejandro salir del edificio rodeado de aduladores, Mateo supo que el destino, con su extraño sentido del humor, estaba a punto de barajar las cartas de nuevo. En el piso 45 de la Torre Velasco, el silencio no era sinónimo de paz, era un depredador acechando en las esquinas. Alejandro Velasco apoyó la frente contra el cristal frío del ventanal. Abajo, la ciudad de Madrid se extendía como un mar de asfalto y luces de neón, indiferente a su angustia. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre impecable, traje hecho a medida en Milán, un reloj Patek Philippe en la muñeca y una postura que irradiaba autoridad. Para el mundo, él era el rey de la industria tecnológica, el Midas moderno. Pero el reflejo mentía. Por dentro, Alejandro sentía que el aire se volvía cada vez más denso, casi irrespirable. «Señor Velasco». La voz temblorosa de Sofía, su asistente, rompió la quietud del despacho. Alejandro no se giró de inmediato. Apretó los puños, sintiendo cómo las uñas se clavaban en sus palmas. Sabía lo que venía. Lo sentía en la boca del estómago, un nudo ácido que llevaba semanas formándose. «Dímelo», ordenó, con una voz tan gélida como el aire acondicionado que zumbaba incesantemente. Es Roberto, el intérprete principal». Sofía tragó saliva, el sonido fue audible en el silencio sepulcral. «No contesta. Su abogado acaba de enviar un correo. Ha renunciado, señor. Se ha ido con Novatek». Alejandro cerró los ojos. ¿Novatek? ¿Sus rivales? Se giró lentamente, y la furia en sus ojos hizo que Sofía retrocediera un paso. «¿Me estás?», dijo Alejandro, pronunciando cada sílaba con una calma aterradora, «que a 3 horas de la reunión más importante de la década, con la delegación saudí aterrizando en Barajas, ¿no tengo a nadie que hable su dialecto específico?». Sofía bajó la mirada, incapaz de sostenerle el juicio. «Lo siento, señor. Ofrecimos doblarle el sueldo, pero parece que le ofrecieron acciones, compraron su lealtad». Alejandro soltó una risa seca, carente de humor. Caminó hacia su escritorio de caoba y pasó la mano por la superficie pulida. Tenía 500 empleados, cuentas bancarias en 3 continentes y el poder de hundir a cualquiera con una llamada. Pero en ese momento, todo ese dinero era papel mojado. La soledad del poder nunca había sido tan palpable. Sus socios en la junta directiva eran tiburones esperando que sangrara. Si perdía el contrato con el grupo Al-Fayed, lo destrozarían antes del amanecer. Había construido un imperio basado en la eficiencia y el control, creyendo que el éxito blindaba contra la traición. ¡Qué equivocado estaba! «Llama a las agencias, consigue a alguien, a quien sea», gruñó, sintiendo que el pánico comenzaba a agrietar su máscara de hierro. «Ya lo hemos intentado, señor. Es un dialecto rural muy específico, no es árabe estándar. Nadie disponible tiene el nivel técnico que usted exige para una negociación de $1.000 millones». Alejandro volvió a mirar por la ventana. La ciudad brillaba abajo, burlona. Se sentía atrapado en una jaula de oro y cristal.
Necesitaba un milagro, y él era un hombre que solo creía en los hechos. No sabía aún que, 45 pisos más abajo, tiritando de frío bajo unos cartones y murmurando verbos conjugados en la oscuridad, se encontraba la única pieza que podía salvar su imperio o terminar de hundirlo. Sus vidas nunca debieron cruzarse. Pertenecían a universos que, aunque compartían la misma ciudad, estaban separados por un abismo invisible de dinero, estatus y suerte. Pero el destino, con su ironía habitual, decidió que ese abismo se cerrara justo frente a las puertas de cristal giratorias de Navarro Corp. Alejandro salió del edificio como quien escapa de un incendio. El aire helado de la noche golpeó su rostro, pero no logró enfriar la furia que le quemaba las entrañas. Las negociaciones estaban estancadas. El contrato del siglo se le escurría entre los dedos, y su equipo de abogados parecía una pandilla de incompetentes. Necesitaba aire, necesitaba silencio. Dio un paso brusco hacia la acera, con la mirada clavada en la pantalla de su teléfono, revisando furiosamente un correo. No vio a la sombra acurrucada cerca de la jardinera de mármol. No vio al hombre que intentaba ponerse de pie con dificultad, sosteniendo un vaso de cartón desgastado con manos temblorosas por el frío. El impacto fue seco. «¡Pero qué demonios!», bramó Alejandro. Un líquido oscuro y humeante se derramó sobre sus zapatos. No eran unos zapatos cualquiera, eran de cuero italiano, hechos a medida, con un precio que podría alimentar a una familia entera durante meses. Ahora estaban manchados de un café barato y aguado. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el zumbido lejano del tráfico y el parpadeo de las luces de neón que teñían de rojo la escena. Alejandro levantó la vista, sus ojos inyectados en una mezcla de estrés y desprecio puro. Frente a él, Mateo se quedó paralizado. El hombre sin hogar, envuelto en capas de ropa vieja y gris, bajó la cabeza. No por miedo, sino por una vergüenza antigua, un remanente de la dignidad que alguna vez portó como una segunda piel en las embajadas. «Lo lamento profundamente, señor», dijo Mateo. Su voz, ronca por la intemperie, conservaba sin embargo una dicción perfecta, una cadencia educada que desafiaba su aspecto. «Permítame». Mateo hizo un ademán de sacar un trapo sucio de su bolsillo para limpiar el desastre, un gesto instintivo de reparación. «¡No me toques!». Alejandro retrocedió un paso, como si el hombre fuera contagioso. Se sacudió el pantalón con una mueca de asco. «¿Es que no tienes ojos o el alcohol te ha dejado ciego?». Alejandro no vio a un ser humano, solo vio un obstáculo. Vio la suciedad, la barba descuidada y la pobreza que le ofendía estéticamente. No se detuvo a mirar los ojos de Mateo. Si lo hubiera hecho, habría visto una inteligencia aguda y una tristeza profunda, no la mirada vacía de un adicto. Mateo detuvo su mano en el aire, retiró el trapo lentamente, irguiéndose cuán alto le permitía su espalda cansada. Había una nobleza extraña en su postura, una resistencia silenciosa ante el insulto. Mateo respondió, ya sin intentar limpiar nada. «Fue un accidente, joven». Su tono era tranquilo, carente de la sumisión que Alejandro esperaba. «Y el cuero se limpia, pero las palabras, esas manchan más profundo». Alejandro soltó una risa seca, incrédula. «¿Ahora me vas a dar lecciones de moral?», escupió, sacando un billete de $100 de su billetera y arrojándolo al suelo, a los pies de Mateo, no como una donación, sino como un insulto final. «Cómprate otro café y lárgate de mi edificio. Si te vuelvo a ver aquí cuando salga, llamaré a seguridad para que te saquen como a la basura que eres». Alejandro dio media vuelta y regresó al calor aséptico del vestíbulo, el sonido de sus suelas resonando con autoridad sobre el granito. Afuera, bajo la luz parpadeante, Mateo no recogió el billete. Se quedó mirando la puerta giratoria, sintiendo cómo el frío de la noche volvía a calarle los huesos. Alejandro pensaba que había tenido un mal día por unos zapatos sucios.
No tenía ni idea de que acababa de humillar a la única persona en todo el continente capaz de salvar su imperio. El viento helado de noviembre cortaba como cuchillos invisibles frente a la torre de cristal de Alejandro. Eran las 11 de la noche y la ciudad era un monstruo de neón y sombras. Alejandro salió del edificio frotándose las sienes. El dolor de cabeza era ya un habitante permanente en su cráneo. El contrato con el consorcio de Dubái se estaba desmoronando, y con él la estabilidad de su imperio. «Necesito aire», murmuró para sí mismo, rechazando el gesto de su chofer que intentaba abrirle la puerta del sedán blindado. Caminó unos metros hacia la esquina, buscando el silencio, pero lo que encontró fue una escena que, en cualquier otro día, habría ignorado con la habitual ceguera de los privilegiados. Allí estaba Mateo, el fantasma del edificio, el hombre que llevaba el mismo abrigo raído color gris marengo desde hacía meses. Estaba suplicándole al guardia de seguridad del turno de noche, un joven llamado Luis, que solía dejarle dormir cerca de los respiradores de calefacción. «Solo una llamada, Luis, por favor. Es una cuestión de vida o muerte». La voz de Mateo sonaba quebrada, humilde, la típica voz de quien ha aprendido a pedir perdón por existir. Alejandro resopló, sacando un cigarrillo. «Patético», pensó. «Seguramente llamará a algún camello o a un albergue que ya está lleno». Luis, mirando a los lados para asegurarse de que nadie lo veía, le tendió su propio teléfono móvil. «2 minutos, viejo. Si el jefe te ve, me despide». Y entonces ocurrió la transformación. Alejandro estaba a punto de encender su cigarrillo cuando el sonido del encendedor se quedó suspendido en el aire. Sus ojos se clavaron en Mateo. En el momento en que los dedos sucios y temblorosos de Mateo tocaron el teléfono, su columna vertebral se enderezó. Sus hombros, habitualmente hundidos bajo el peso de la vergüenza, se cuadraron con una rigidez militar. La barbilla se alzó. Ya no era un vagabundo en una esquina oscura, era un hombre tomando el mando. «Assalamu alaikum, ismahni Yahidan». La voz rasposa desapareció. En su lugar emergió un barítono profundo, autoritario y con una dicción perfecta. Alejandro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. ¿Árabe? Y no cualquier árabe callejero. Era árabe clásico, formal, el tipo de lenguaje que Alejandro había escuchado en las salas de juntas de Riad y que sus traductores cobraban miles de dólares por interpretar. Mateo hizo una pausa, escuchando la respuesta al otro lado de la línea. Su rostro, iluminado por la luz espectral de una farola parpadeante, se endureció. «No, écoutez-moi», cambió al francés sin titubeo, con una fluidez líquida y cortante. «L'article 50 du protocole de Genève est clair. Vous ne pouvez pas ignorer la clause de force majeure». El cigarrillo de Alejandro cayó al asfalto mojado. ¿Francés legal? ¿Protocolos de Ginebra? El CEO dio un paso involuntario hacia adelante, oculto tras la sombra de una columna de mármol. Su mente racional gritaba que aquello era una alucinación por el estrés, una broma de cámara oculta. Pero Mateo no se detuvo. «Women bixul lijik sindong», ahora era mandarín, tonalidad perfecta, agresivo pero diplomático. Si los fondos no se liberan antes de medianoche, la coalición caerá. Alejandro se quedó paralizado. El eco de esas palabras resonó en su pecho como una campana. Ese hombre, que olía a rancia y cartón viejo, estaba manejando una crisis internacional desde un teléfono prestado en una acera mugrienta. Finalmente, cambió al inglés. Un inglés británico, pulido, de Oxford, que contrastaba violentamente con sus zapatos rotos. «Tell them to check the file from 1998, the Orion file. They will know who calls». Mateo colgó. En un segundo, la magia se rompió. Los hombros volvieron a caer, la barbilla bajó.
El diplomático se desvaneció y el vagabundo regresó, devolviendo el teléfono al guardia con manos temblorosas y una reverencia excesiva. «Gracias, Luis, Dios te lo pague». Alejandro permaneció en la sombra, incapaz de moverse. Su corazón latía con violencia contra sus costillas. Miró su propio reloj de oro, luego miró al hombre que se alejaba cojeando hacia la oscuridad. Por primera vez en años, Alejandro sintió que era él quien no entendía nada del mundo. No sabía quién era realmente ese hombre, pero una cosa estaba clara. Aquel vagabundo acababa de hablar con más autoridad en 2 minutos que la que Alejandro había logrado en toda su carrera. Y lo peor de todo, el archivo Orión le sonaba terriblemente familiar. Alejandro sacó su propio teléfono, pero no para llamar a su chofer. Marcó a su jefe de seguridad. «Quiero saber quién es el hombre que duerme en nuestra puerta. Y lo quiero saber antes de que amanezca». La puerta giratoria de cristal del edificio Navarro Corp escupió a Alejandro hacia la fría noche de la ciudad. El viento helado le golpeó la cara, pero no fue suficiente para enfriar la furia que le quemaba las entrañas. Dentro de su maletín de cuero italiano, un contrato de fusión en alemán técnico pesaba como una lápida. Sus abogados llevaban 3 días discutiendo sobre la semántica y el plazo expiraba al amanecer. Alejandro se detuvo en seco. Ahí estaba, Mateo. El hombre estaba ovillado contra una columna de mármol, intentando robar un poco del calor que emanaba del sistema de calefacción del edificio. Llevaba ese abrigo 3 tallas más grande, sucio de hollín y manchas de aceite, una prenda que gritaba derrota. Alejandro miró su reloj, las 2 a.m. La desesperación le hizo cometer una locura. Caminó hacia el vagabundo. El sonido de sus zapatos de diseño resonó con autoridad sobre el pavimento, rompiendo el silencio de la calle vacía. Mateo se encogió instintivamente, esperando un grito, una patada o la orden de marcharse, como hacían los guardias de seguridad cada noche. Pero Alejandro no gritó. Con un movimiento brusco, sacó una hoja arrugada del maletín, la página 42, la cláusula de la discordia, y la dejó caer frente a Mateo. El papel blanco, inmaculado, aterrizó sobre un charco sucio, manchándose al instante. «Escuché tu pequeño espectáculo telefónico de ayer», dijo Alejandro. Su voz goteaba escepticismo y arrogancia. «Dicen que hablas idiomas, que eres un genio escondido entre la basura». Alejandro sacó un billete de $100 de su billetera y lo sostuvo en el aire, dejándolo ondear con el viento como una bandera de superioridad. «Si eres tan listo, tradúcelo. Tienes 1 minuto. $100 por una frase. Es más de lo que ganarás en 1 año pidiendo limosna». El silencio que siguió fue denso, casi físico. Mateo miró el billete, luego el papel en el suelo. Lentamente, muy lentamente, sus manos temblorosas se extendieron. Sus dedos, con las uñas negras y la piel agrietada por el frío, tomaron la hoja con una delicadeza que no encajaba con su aspecto. Alejandro soltó una risa corta, nasal, esperando el fracaso. Esperaba que el viejo balbucee, que pidiera perdón, que demostrara que lo del teléfono había sido un truco o una alucinación del cansancio. Pero entonces algo cambió. Mateo se ajustó unas gafas rotas pegadas con cinta adhesiva en el puente que sacó de su bolsillo. En el momento en que sus ojos se posaron sobre el texto alemán, la postura encorvada del vagabundo desapareció. Sus hombros se enderezaron, la boca, antes entreabierta por el miedo, se cerró en una línea firme. Ya no era un hombre sin hogar. Por un segundo, bajo la luz parpadeante de un farol, Alejandro vio un fantasma, la sombra de alguien que alguna vez tuvo poder. Mateo levantó la vista. Sus ojos, antes opacos, ahora brillaban con una lucidez afilada como un bisturí. No miró el billete de $100, miró directamente a los ojos de Alejandro y el CEO sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento.
No quiere que lo traduzca, Herr Director, dijo Mateo. Su voz había cambiado. Ya no era el susurro ronco de la calle, era un barítono oculto con una dicción perfecta. Porque si lo traduzco palabra por palabra, usted firmará. Y si firma, perderá el control de su junta directiva en 6 meses. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué? Balbuceó, perdiendo la compostura. Mateo señaló el párrafo manchado de barro con un dedo sucio. Aquí, Verdeckte Kapitalerhöhung. No es una cláusula de fusión estándar, es una dilución de acciones disfrazada de inyección de capital. Están usando terminología legal arcaica de la región de Baviera para ocultarlo. Mateo hizo una pausa y soltó el papel con desdén. Quien redactó esto no quiere ser su socio, quiere ser su dueño. Alejandro se quedó paralizado, su mente corría a 1000 por hora. Sus abogados de $500 la hora no habían visto eso, nadie lo había visto. El vagabundo se quitó las gafas rotas y volvió a encorvarse, regresando a su papel de invisible, como si la magia se hubiera agotado. «Guárdese sus $100», murmuró Mateo, volviendo a mirar al suelo. «Cómprese un mejor equipo legal, o aprenda a leer lo que firma». Alejandro se quedó allí, de pie, con el billete aún en la mano, sintiéndose por primera vez en su vida como el hombre más pobre del mundo frente a una riqueza que no podía comprender. No lo sabía aún, pero ese acto de arrogancia acababa de abrir la puerta a un pasado que Mateo había intentado enterrar y a una verdad que podría salvarlos o destruirlos a ambos. El silencio en la sala de juntas era más pesado que el contrato de 500 páginas que reposaba sobre la mesa de caoba. El zumbido constante del aire acondicionado se mezclaba con la respiración agitada de los 10 abogados presentes, cuyos trajes italianos de repente parecían disfraces ridículos ante la tensión del momento. Alejandro sentía que el nudo de su corbata le cortaba la circulación. Todo su imperio dependía de lo que ocurriera en los próximos segundos. Mateo, con su abrigo raído que aún olía a la lluvia y al asfalto mojado de la noche anterior, sostenía el teléfono satelital con una mano temblorosa pero firme. Sus uñas estaban sucias, sus nudillos agrietados por el frío, pero su postura al hablar, su postura era la de un hombre que había negociado la paz entre naciones. Dejó de hablar en árabe fluido. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Luego, Mateo bajó el teléfono y miró directamente a los ojos de Alejandro. No había servilismo en su mirada, solo una fatiga infinita y una lucidez aterradora. «No firme», dijo Mateo. Su voz, ronca por años de intemperie, resonó como un disparo en la sala acústica. «¿Qué dice?», intervino el abogado principal, indignado. «Solo está traduciendo los saludos protocolarios». Mateo ignoró al abogado y señaló la página 42 del documento proyectado en la pantalla. «No es un saludo, es una trampa semántica», explicó Mateo, deslizando su dedo sucio sobre el papel inmaculado. La cláusula sobre los activos líquidos diferidos en el dialecto legal de Dubái no significa inversión, significa absorción. Si usted firma esto, señor CEO, en 6 meses esta compañía no será suya, será desmantelada y vendida por partes. Sus abogados no lo vieron porque leyeron el texto, pero no entendieron el contexto cultural. Un murmullo de pánico recorrió la mesa. Los abogados empezaron a revisar frenéticamente sus papeles, pálidos como la cera. Alejandro se quedó paralizado. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel hombre que había dormido sobre cartones frente a su edificio acababa de salvarle la vida. Pero antes de que Alejandro pudiera procesar la gratitud, las puertas de cristal doble se abrieron de golpe con un estruendo violento. Roberto, el vicepresidente de la compañía y mano derecha de Alejandro desde la universidad, irrumpió en la sala. Su rostro, habitualmente compuesto y sonriente, estaba desfigurado por una mezcla de ira y terror puro.
Había estado escuchando desde la sala de control. ¿Qué demonios es este circo, Alejandro?, bramó Roberto, avanzando hacia la mesa. El olor a colonia cara de Roberto chocó violentamente con el olor a humedad de Mateo. Roberto no miró los documentos, no miró a los abogados. Sus ojos se clavaron en Mateo con un reconocimiento que duró apenas un segundo antes de ser cubierto por una máscara de asco fingido. ¿Has perdido la cabeza?, continuó Roberto golpeando la mesa. Tienes a un pordiosero manejando información confidencial de nivel 5. El olor es insoportable. Está contaminando todo el piso ejecutivo. Roberto, espera, él acaba de encontrar un error fatal intentó explicar Alejandro. No me importa lo que diga un drogadicto delirante, gritó Roberto, subiendo una octava, delatando un nerviosismo que no encajaba con la situación. Seguridad, saquen a esta basura de mi edificio inmediatamente. Dos guardias de seguridad, corpulentos y con rostros inexpresivos, entraron corriendo. Mateo no opuso resistencia, sabía cómo funcionaba el mundo, lo había aprendido de la manera más dura cuando lo perdió todo años atrás. Soltó el contrato y levantó las manos, una sonrisa triste y cínica asomando en sus labios. «La verdad tiene un olor fuerte, ¿verdad, Roberto?», murmuró Mateo mientras los guardias lo agarraban bruscamente de los brazos. Roberto palideció visiblemente. «Llévenselo y tírenlo lejos, donde no pueda molestar a gente decente», ordenó el vicepresidente, limpiándose las manos con un pañuelo de seda como si el simple aire que Mateo respiraba fuera contagioso. Alejandro se puso de pie con la intención de detenerlos, pero la duda lo ancló al suelo. Vio cómo arrastraban a Mateo hacia el pasillo, sus viejas botas raspando el suelo de mármol pulido. Cuando las puertas se cerraron, dejando de nuevo el silencio aséptico de la riqueza, Alejandro miró a su amigo Roberto. Por primera vez en 10 años, notó que el sudor en la frente de su vicepresidente no era por el calor. Era miedo. Alejandro miró el contrato, luego la puerta cerrada. El vagabundo se había ido, pero la semilla de la sospecha ya había echado raíces en el pecho del CEO, y esa duda dolía mucho más que la pérdida del contrato millonario. Parte 9. Humillado y expulsado. La basura debe estar en su lugar. El sonido de un cuerpo siendo arrastrado contra el suelo de mármol pulido rompió la atmósfera estéril del vestíbulo de Navarro Corp. No hubo gritos, solo el siseo de la ropa sucia rozando la opulencia y el jadeo entrecortado de Mateo. Dos guardias de seguridad, con uniformes que costaban más que todo lo que Mateo poseía, lo sujetaban por los brazos como si fuera un animal infectado. «Suéltenlo», la voz de Mateo, esa misma voz que horas antes había dominado 5 idiomas con una elegancia aristocrática, ahora sonaba quebrada, reducida a la desesperación de la supervivencia. Roberto estaba de pie en el centro del atrio, impecable en su traje gris marengo, mirando la escena con la frialdad de quien observa a alguien limpiar una mancha de vino en la alfombra. «Sáquenlo», ordenó Roberto sin alzar la voz. Su tono era plano, definitivo. Y asegúrense de que no vuelva a acercarse a menos de 100 metros de este edificio. La basura debe estar en su lugar. Alejandro observaba todo desde el primer rellano de la escalera principal. Sentía que el aire en sus pulmones se había vuelto sólido, pesado. Quiso bajar, quiso gritar una orden, pero la mano de Roberto se alzó hacia él, deteniéndolo con un gesto casi imperceptible, mientras susurraba lo suficientemente alto para que solo Alejandro lo escuchara. «No lo hagas, Alejandro. Los inversores están llegando. Si te ven defendiendo a un vagabundo delirante, el contrato se esfuma. Es un estafador, ¿no lo ves? Solo quiere dinero». Esa duda, esa maldita duda sembrada con precisión quirúrgica. Alejandro se quedó paralizado, atrapado entre su intuición y su ambición. En el forcejeo abajo, el viejo abrigo de Mateo se rasgó. De uno de los bolsillos interiores cayó algo. No fue una moneda, ni un arma, fue un pequeño rectángulo de papel.
Una fotografía en blanco y negro, con los bordes carcomidos por el tiempo y la humedad. Mateo dejó de luchar contra los guardias. Sus ojos se abrieron con un pánico que Alejandro nunca había visto en un ser humano. ¡No!, gritó Mateo, lanzándose hacia el suelo. ¡Por favor, eso no! Se estiró, sus dedos temblorosos y sucios rozando el borde de la imagen. En la foto se adivinaba la silueta de una mujer joven y una niña pequeña frente a una embajada. Era la única prueba de que él alguna vez había existido en otro mundo. El zapato de cuero italiano de Roberto descendió. Se escuchó un crujido seco, doloroso. No fue un sonido fuerte, pero en el silencio repentino del vestíbulo sonó como un disparo. Roberto giró el talón sobre la fotografía, triturando el papel contra la piedra fría, borrando los rostros, borrando el pasado. Mateo soltó un gemido que no parecía humano. Era el sonido de un alma rompiéndose. «¡Sáquenlo, ya!», repitió Roberto con una mueca de asco, limpiando su suela en el suelo como si hubiera pisado excremento. Las puertas automáticas de cristal se abrieron. El viento gélido de la noche y la lluvia entraron de golpe, golpeando el rostro de Alejandro. Los guardias empujaron a Mateo hacia la oscuridad. El anciano no se resistió más. Tropezó, cayó sobre el asfalto mojado y, por un segundo, su mirada cruzó el vestíbulo iluminado y se encontró con la de Alejandro. No había odio en esos ojos, había algo peor, decepción absoluta. Una resignación infinita que decía, «Tú eras diferente», o eso creí. Las puertas se cerraron. El silencio volvió a sellar el edificio. Alejandro bajó los escalones lentamente, como un autómata. Llegó al lugar donde Roberto seguía de pie, ajustándose los gemelos de la camisa. En el suelo solo quedaban los restos irreconocibles de la fotografía, convertidos en pulpa húmeda y sucia. «Era necesario», dijo Roberto, dándole una palmada en el hombro. «Ahora vamos a la sala de juntas. Tenemos una empresa que salvar». Roberto se alejó, sus pasos resonando con confianza. Pero Alejandro no se movió. Se quedó mirando el punto exacto donde la dignidad de un genio había sido pisoteada. Sintió un nudo en el estómago, una náusea violenta que subía por su garganta. Por primera vez en su vida, el brillo del mármol y el oro de su imperio le parecieron insoportablemente vulgares. Afuera, la lluvia había borrado cualquier rastro de Mateo. Era como si nunca hubiera existido. Pero el frío que Alejandro sentía ahora en los huesos no se iría con un simple cambio de calefacción. Había perdido algo mucho más valioso que un contrato millonario esa noche. Y lo sabía. El desastre en la sala de juntas, 50 millones a punto de perderse. El silencio en la sala de juntas del piso 40 no era paz. Era el sonido de 50 millones de dólares evaporándose en el aire gélido del aire acondicionado. Alejandro tamburideaba los dedos sobre la caoba pulida de la mesa, un ritmo nervioso que delataba su pánico interior. Frente a él, los inversores japoneses del grupo Yamashita permanecían inmóviles, con los rostros impenetrables como máscaras de piedra. Pero Alejandro conocía el lenguaje de los negocios lo suficiente para leer la tensión en sus hombros rígidos y en la forma en que el señor Tanaka apretaba los labios hasta dejarlos blancos. Todo dependía de una sola voz, y esa voz estaba temblando. Lo que el señor Tanaka quiere decir es que no están seguros de la viabilidad del plazo», balbuceó el intérprete oficial. Era un hombre joven, con un traje de marca italiana impecable y un currículum que brillaba con títulos de universidades prestigiosas. Alejandro había pagado una fortuna por sus servicios, convencido de que la imagen lo era todo. Sin embargo, en ese momento, el joven sudaba a mares. Una gota de sudor frío recorrió su sien y cayó sobre los documentos, dejando una mancha oscura y reveladora. Alejandro sintió que el aire le faltaba, como si las paredes de cristal de la oficina se estuvieran cerrando sobre él. «No dijo eso», susurró Alejandro entre dientes, fulminando al traductor con la mirada. «Dijo que nuestra propuesta sobre la logística insulta su tradición de puntualidad. Lo entendí por su tono, idiota. Traduce bien».
El intérprete palideció y se volvió a los japoneses, intentando arreglar el desastre con una frase apresurada y gramaticalmente torpe. El efecto fue inmediato y catastrófico. El señor Tanaka no gritó, simplemente cerró su carpeta con un golpe seco que resonó como un disparo en la habitación. El sonido hizo que todos los ejecutivos de Alejandro dieran un respingo en sus sillas. Fuerza y honor, eso es lo que vendemos aquí, pensó Alejandro, sintiendo un nudo de acero en el estómago. Y este incompetente nos está haciendo parecer payasos. De repente, la imagen de Mateo le asaltó la mente con una claridad dolorosa. Recordó la noche anterior, bajo la luz parpadeante y sucia de una farola en la calle, viendo a ese hombre con el abrigo raído hablar por teléfono. Recordó la fluidez, la elegancia innata, la forma en que Mateo cambiaba de idioma como quien cambia de camisa, con una cadencia y un respeto cultural que este chico de traje caro jamás tendría en 1000 años. Alejandro había mirado a Mateo con asco, juzgándolo por la suciedad de sus uñas y el olor a intemperie. Lo había echado. Y ahora esa arrogancia le estaba costando el contrato de su vida. «Señor Alejandro», dijo el asistente del señor Tanaka en un inglés cortante y frío, poniéndose de pie. «Creemos que no hay seriedad en esta mesa. El grupo Yamashita no negocia con quienes no respetan los matices de nuestra cultura». Las sillas arrastraron contra el suelo. El sonido fue humillante. Uno a uno, los inversores se levantaron recogiendo sus maletines de cuero. «Esperen, por favor». Alejandro se levantó de golpe, derribando su propia silla. Su corazón martillaba contra sus costillas, un tambor de guerra anunciando la derrota. «Solo denme una hora, ha sido un malentendido técnico». El señor Tanaka se detuvo en la puerta. Se giró lentamente y miró a Alejandro no con ira, sino con algo peor, decepción. «El respeto no es técnico, señor Seo, es esencial». La puerta se cerró. El clic de la cerradura fue el punto final de la sentencia. La sala quedó en un silencio sepulcral, solo roto por la respiración agitada del intérprete que miraba al suelo incapaz de levantar la vista. Alejandro sintió una oleada de calor subirle por el cuello, una mezcla tóxica de furia y vergüenza. Miró a través del ventanal hacia la ciudad que se extendía abajo, minúscula y distante. En algún lugar de ese laberinto de cemento, entre el frío y la indiferencia de la calle, estaba la única persona capaz de salvar esto. Alejandro apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Había cometido el error más caro de su carrera. Había confundido el valor con el precio. «Lárgate», dijo Alejandro al intérprete, con una voz tan baja y peligrosa que el joven salió corriendo sin recoger sus cosas. Alejandro sacó su teléfono. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que bajar de su torre de marfil y buscar entre la basura el diamante que había despreciado. No sabía si Mateo querría verlo, ni si aceptaría ayudar a quien lo había humillado. Pero mientras marcaba el número de seguridad para localizar al vagabundo que merodeaba la entrada, Alejandro supo que su orgullo ya no importaba. 50 millones dependían de un hombre que no tenía ni dónde dormir. La luz azul del monitor era lo único que iluminaba la oficina del penthouse, cortando la oscuridad como un bisturí. Alejandro sentía que el aire se volvía más pesado con cada clic, con cada archivo desencriptado que aparecía en la pantalla. No era un vagabundo, nunca lo fue. «Dios mío», susurró Alejandro, y su voz sonó extraña en el inmenso silencio de la sala de juntas. En la pantalla brillaba un perfil antiguo, una foto de hace 10 años. El hombre llevaba un smoking impecable, estrechando la mano de presidentes y reyes.
El titular del periódico digital archivado rezaba: «La caída de un gigante, el embajador Mateo Valdés condenado por espionaje industrial y malversación». Pero Alejandro no se detuvo ahí. Sus dedos volaban sobre el teclado, cruzando datos bancarios, fechas y registros de llamadas que Mateo, en su delirio de fiebre aquella noche anterior, le había recitado en alemán y mandarín. Todo encajaba. La traición no fue de Mateo, fue una trampa. Mateo Valdés, el políglota prodigio, el diplomático que había evitado 2 guerras comerciales, había sido el chivo expiatorio perfecto para encubrir el desfalco de la misma corporación que ahora Alejandro intenta salvar. Lo destruyeron. Alejandro se pasó una mano por el cabello, sintiendo un nudo en el estómago que ninguna cantidad de dinero podía deshacer. Un trueno sacudió los ventanales de cristal templado. Abajo, la ciudad era un borrón de luces distorsionadas por la tormenta, la ciudad dada a terror. Alejandro miró su reloj. Hacía 3 horas que había echado a Mateo de la recepción porque olía mal y asustaba a los inversores. 3 horas bajo una lluvia helada que mataría a cualquiera con la salud debilitada de ese anciano. El CEO se levantó de golpe. La silla de cuero italiano cayó al suelo con un estruendo seco. No esperó al ascensor privado. Bajó las escaleras de emergencia corriendo, ignorando los gritos de seguridad en el lobby. Cuando las puertas automáticas se abrieron, el viento lo golpeó como una bofetada física. «Señor Alejandro, su coche», Gritó el valet, corriendo con un paraguas. Alejandro ni siquiera giró la cabeza. Se lanzó directamente hacia la oscuridad, hacia las calles traseras, esas que nunca aparecen en los folletos turísticos de la ciudad. El agua empapó su traje de $3,000 en segundos. Los zapatos de diseño resbalaban sobre el asfalto grasiento, pero él seguía corriendo. El frío le calaba los huesos, pero era insignificante comparado con el frío de su propia conciencia. Recorrió los callejones donde solían agruparse los invisibles. «¡Mateo!», gritó, su voz compitiendo con el rugido de la lluvia. «¡Embajador!». Nadie respondía. Solo sombras que se encogían bajo cartones húmedos, ojos recelosos que lo miraban como si fuera un loco o un policía. Alejandro se detuvo bajo el puente de la autopista sur, jadeando, con el pecho ardiendo. El agua goteaba por su nariz, mezclándose con el sudor. El lugar apestaba a humedad rancia y desesperación. «Busco a un hombre», dijo Alejandro a un grupo que se calentaba alrededor de un barril con fuego, sacando un fajo de billetes empapados de su bolsillo. «Viejo, barba blanca, habla como si leyera un libro». Uno de los hombres, con la cara tiznada, señaló hacia la oscuridad más profunda, cerca de los pilares de hormigón, donde el agua del desagüe formaba un río negro. «El profesor», dijo el hombre con voz ronca, «se fue allá. Dijo que estaba cansado de luchar». El corazón de Alejandro se detuvo un instante. Corrió hacia los pilares. Allí, ovillado contra el cemento frío, casi mimetizado con la basura, había un bulto cubierto por una manta raída. Alejandro se arrodilló en el barro, sin importarle las manchas en sus pantalones. Sus manos temblaban cuando tocó el hombro. Estaba ardiendo en fiebre, pero su piel se sentía helada al tacto. «Mateo», susurró Alejandro, con una suavidad que nadie en su empresa reconocería. «Soy yo. Perdóname». El anciano abrió los ojos levemente. Estaban vidrosos, perdidos entre la realidad y los recuerdos de una vida robada. «Monsieur», murmuró Mateo en un francés perfecto, débil como un suspiro. «La reunión. Llego tarde a la reunión». «No, Mateo». Alejandro se quitó su saco y lo envolvió alrededor del cuerpo frágil del anciano, levantándolo en brazos como si no pesara nada.
Alejandro se puso de pie, sosteniendo al hombre que una vez había cambiado el mundo, y comenzó a caminar de regreso hacia las luces de la ciudad. La lluvia seguía cayendo, pero por primera vez al CEO no le importaba mojarse. Tenía una deuda que pagar, y esta no se saldaba con dinero, se saldaba con justicia. El viento helado de la medianoche cortaba como un cuchillo invisible entre los callejones traseros del distrito financiero. Lejos de la calefacción central y las sillas ergonómicas de la Torre Navarro, la ciudad mostraba sus dientes. Alejandro, con su traje italiano de $5,000, ahora arrugado y salpicado de barro, caminaba entre cajas de cartón húmedas y el olor acre de la basura acumulada. Nunca en su vida se había sentido tan pequeño. Lo encontró bajo el paso elevado de la autopista sur, donde la luz naranja de las farolas apenas llegaba. Mateo estaba sentado sobre una caja de frutas, calentando sus manos agrietadas sobre una lata con fuego moribundo. No parecía un diplomático, ni un genio. Parecía un fantasma olvidado por el sistema. Alejandro se detuvo a 3 pasos. El silencio entre ambos pesaba más que el contrato de $1,000 millones que estaba a punto de perder. «Vete», dijo Mateo, sin levantar la vista. Su voz era ronca, gastada por el humo y el frío. «No tengo nada que darte, y tú ya me has quitado bastante la paciencia». Alejandro tragó saliva. El nudo en su garganta tenía sabor a hiel. Por primera vez, el gran CEO no tenía una orden que dar, sino una súplica que hacer. Ignorando la suciedad del suelo, hizo algo que destrozó la barrera invisible entre sus mundos. Se sentó en el asfalto, al mismo nivel que el vagabundo. «Me equivoqué», dijo Alejandro. Las palabras salieron con dificultad, como si fueran vidrio molido. «Leí el informe, la cláusula oculta en el dialecto de Fujian. Tenías razón, me están estafando». Mateo soltó una risa seca, carente de alegría. «Por supuesto que tenía razón. El lenguaje nunca miente, muchacho. Las personas, sí. Necesito que vengas conmigo». Alejandro sacó un cheque en blanco de su bolsillo interior. El papel temblaba en su mano. «Pon la cifra que quieras, una casa, ropa, una nueva vida. Solo necesito que entres a esa sala de conferencias mañana y traduzcas la verdad». Mateo miró el cheque. Por un segundo, el reflejo del fuego bailó en sus ojos cansados. Podía ser el final de sus noches frías, el regreso a la comodidad, a la comida caliente. Pero entonces su mirada se endureció. Con un movimiento lento y deliberado, tomó el cheque y lo dejó caer al fuego. El papel se consumió en un instante. Alejandro se quedó paralizado. «¿Estás loco? Eso era tu futuro». «No». Mateo se puso de pie. A pesar de los harapos, su sombra se proyectó contra el muro de hormigón, inmensa, recuperando una postura que Alejandro no había visto antes. La rectitud de un hombre que alguna vez caminó por los pasillos de las Naciones Unidas. Mi futuro me lo robaron hace 10 años con mentiras, igual que te lo están robando a ti ahora. Crees que todo se arregla con dinero porque es el único idioma que hablas. El anciano se dio la vuelta para marcharse, arrastrando sus pies. La desesperación se apoderó de Alejandro. No era por el dinero. De repente entendió que no se trataba del contrato. Se trataba de la humillación de ser engañado, de la impotencia ante la injusticia. «Están insultando tu don», gritó Alejandro a la espalda de Mateo. Mateo se detuvo en seco. Alejandro se levantó, sacudiéndose el polvo, hablando ya no como un empresario, sino como un hombre herido. «Esos ejecutivos están usando el idioma, algo que tú amas, algo que tú dominas como nadie, para robar y destruir. Están convirtiendo el arte de la comunicación en un arma sucia.
Si no vienes mañana, no solo pierdo yo, gana la mentira, gana la mediocridad sobre la excelencia. El viento pareció detenerse. El ruido lejano del tráfico se desvaneció. Mateo giró lentamente. La luz de la calle iluminó la mitad de su rostro. Ya no había fatiga en su expresión. Había una chispa antigua, peligrosa y brillante que se había encendido en el fondo de sus pupilas. Era la mirada del maestro, el negociador legendario que todos creían muerto. ¿A qué hora es la reunión?, preguntó Mateo. Su voz había cambiado, ya no era ronca, sino firme, resonante, con una dicción perfecta. Alejandro sintió un escalofrío, pero esta vez no era de frío. A las 9, pero quemaste el cheque, ¿por qué lo harías? Mateo se ajustó el cuello de su abrigo raído con la dignidad de quien ajusta una corbata de seda. No lo hago por tu dinero, Alejandro, y ciertamente no lo hago por ti. Dio un paso adelante, y la autoridad que emanaba de él hizo que el CEO retrocediera instintivamente. Lo hago por honor, porque permitir que la verdad sea manipulada es un crimen que no puedo perdonar. Alejandro asintió, comprendiendo por fin la magnitud del hombre que tenía enfrente. Te recogeré a las 7, necesitamos arreglarte. No, cortó Mateo, levantando una mano. Iré como estoy, que vean lo que han hecho, que vean que la verdad no necesita trajes caros para ser escuchada. Alejandro no lo sabía aún, pero ese pacto bajo el puente no solo salvaría su empresa. Estaba a punto de desatar una tormenta que limpiaría toda la ciudad. El aire dentro de la sala de juntas de la planta 45 no se podía respirar. Era un vacío aséptico, frío y cargado de una tensión eléctrica que hacía que la piel de Alejandro se erizaba bajo su traje de $3,000. Frente a él, la delegación de inversores de Oriente Medio cerraba sus carpetas. El sonido del cuero al chocar contra la madera de caoba resonó como un disparo silenciado. El intérprete oficial de la compañía, un joven sudoroso que llevaba una hora tartamudeando, bajó la cabeza, derrotado. «Señor Alejandro», dijo el líder de la delegación en un inglés roto y cortante, «creemos que no hay respeto aquí. Nos retiramos». Alejandro sintió que el suelo se abría. No era solo un contrato, era el salvavidas de la empresa, era su legado, era todo por lo que había sacrificado su vida. Quiso protestar, quiso rogar, pero su garganta estaba seca. El pánico tenía sabor a metal en la boca. Fue entonces cuando las puertas dobles se abrieron con un estruendo que no pertenecía a ese mundo de cristal y silencio. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Allí, en el umbral, estaba Mateo. La imagen era grotesca para los estándares de aquel edificio. Llevaba el mismo abrigo de lana raída que olía a lluvia rancia y asfalto húmedo. Sus botas dejaban un rastro tenue de barro sobre la moqueta gris perla. El cabello canoso, aunque peinado hacia atrás con agua de algún baño público, revelaba semanas sin un corte decente. «¡Seguridad!», bramó el vicepresidente, poniéndose de pie con cara de asco. «¿Cómo diablos ha subido este indigente aquí?». Alejandro levantó una mano, deteniendo a su socio. Su corazón martillaba contra sus costillas. Había sido una apuesta desesperada, una locura de madrugada al darle a Mateo su tarjeta de acceso personal. Pero ahora, viéndolo allí, con las uñas sucias y la ropa manchada, Alejandro sintió una oleada de vergüenza. «¿Qué he hecho? He traído a un vagabundo a mi funeral corporativo». Pero Mateo no miró a Alejandro. Ni siquiera miró al vicepresidente furioso. Caminó hacia el centro de la mesa.
No caminaba arrastrando los pies como lo hacía en la calle para pedir monedas. Sus pasos eran firmes, medidos, su espalda estaba recta como una vara de acero. El líder de los inversores frunció el ceño, tapándose la nariz con un pañuelo de seda, claramente ofendido por el olor a humedad que acababa de invadir su espacio. «Saquen a este hombre», ordenó el inversor, haciendo un gesto despectivo. Y entonces sucedió. Mateo no se disculpó, no bajó la cabeza, clavó sus ojos cansados pero increíblemente lúcidos en los del líder de la delegación. Abrió la boca y, lo que salió de ella, no fue una súplica por dinero. La verdadera ofensa no está en la ropa de quien entra, sino en las palabras mal traducidas que salen de quien se queda. Pero no lo dijo en español, ni en inglés. Lo dijo en un dialecto persa antiguo y extremadamente formal, una variante culta que solo utilizan los diplomáticos de alto rango y la realeza de la región de la que provenían los inversores. Una lengua que requería no solo conocimiento, sino una cadencia y un respeto que no se aprenden en ninguna universidad. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio físico, pesado, que aplastó el zumbido del aire acondicionado. El líder de la delegación dejó caer el pañuelo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. El joven intérprete de la compañía palideció, dándose cuenta de su propia incompetencia. Mateo continuó. Su voz, grave y profunda, llenó la habitación. Ya no era el vagabundo que dormía sobre cartones frente al edificio. En ese momento, la suciedad de su abrigo desapareció ante la majestuosidad de su oratoria. Hablaba con las manos, gestos sutiles y elegantes que acompañaban a una pronunciación perfecta. Corrigió, con una delicadeza letal, los 3 errores críticos que el traductor anterior había cometido y que habían insultado a los invitados. Explicó, en su propia lengua materna, que la arrogancia de la empresa no era malicia, sino ignorancia cultural, y ofreció una disculpa poética que transformó la ofensa en un puente de entendimiento. Alejandro observaba la escena, paralizado. Sentía un nudo en el estómago, pero esta vez no era de miedo, era asombro. Estaba viendo a un fantasma. El hombre andrajoso había desaparecido, y en su lugar había un gigante. Podía ver el aura de quien, años atrás, había caminado por pasillos mucho más importantes que este, cerrando tratos que evitaban guerras. El líder de la delegación se levantó lentamente. Ya no había disgusto en su rostro, solo un profundo y reverencial respeto. Ignoró el traje de $3,000 de Alejandro. Ignoró a los vicepresidentes. Caminó hasta quedar frente a Mateo, el hombre con barro en las botas. El inversor inclinó la cabeza, una reverencia, a un hombre sin hogar. Hacía 20 años que no escuchaba el acento de la vieja corte, respondió el inversor en su idioma, con la voz temblorosa por la emoción. ¿Quién es usted, Efendi? Mateo sonrió, una sonrisa triste y cansada que llevaba el peso de 1000 noches frías. «Solo soy alguien que escucha», respondió Mateo, cambiando a un español fluido para que Alejandro entendiera, «y que sabe que los contratos se firman con tinta, pero se cierran con honor». El inversor se volvió hacia Alejandro con una actitud totalmente transformada. «Si este hombre habla por ustedes, entonces tenemos un trato». Alejandro se dejó caer en su silla, sintiendo que el aire volvía a sus pulmones. Miró a Mateo, que permanecía de pie, digno y solitario en medio del lujo que no le pertenecía. Por primera vez, Alejandro comprendió que la persona más rica en esa habitación no tenía ni un centavo en el bolsillo. El sonido de la pluma estilográfica rasgando el papel fue durante 3 segundos el ruido más fuerte en toda la sala de juntas. Alejandro cerró la carpeta de cuero. El contrato estaba firmado.
El acuerdo de $1.000 millones que salvaría a su empresa estaba sellado. Sintió que el aire regresaba a sus pulmones, un alivio frío que le bajó los hombros por primera vez en meses. Miró a los inversores árabes, quienes asentían con respeto, no hacia él, sino hacia la figura encorvada y sucia que estaba de pie junto a la ventana. Mateo, el vagabundo que había traducido cada matiz, cada trampa cultural, cada silencio de la negociación. «Caballeros», dijo Roberto, el vicepresidente y mano derecha de Alejandro, aplaudiendo con una sonrisa de tiburón. «Excelente, sugiero que celebremos. Alejandro, yo me encargo de acompañar a nuestros invitados». ¿Y seguridad? Su mirada se desvió hacia Mateo con un asco apenas disimulado. «Por favor, saquen la basura antes de que el olor se impregne en las cortinas». Alejandro estaba a punto de intervenir, pero no hizo falta. «No tan rápido, Roberto». La voz no sonó como la de un mendigo, no tenía el temblor del hambre ni la ronquera del frío de las calles. Era una voz de barítono, pulida, autoritaria, una voz que resonó contra las paredes de cristal con la fuerza de un mazo de juez. Mateo se giró. Sus ojos, antes hundidos y esquivados, ahora brillaban con una lucidez aterradora. Caminó hacia la mesa de caoba. Sus botas rotas dejaban un rastro leve de polvo sobre la alfombra persa, pero caminaba con la espalda tan recta que por un momento el traje italiano de 3 piezas de Roberto pareció un disfraz barato. «¿Disculpa?» Roberto soltó una risa nerviosa. «¿El indigente tiene algo que decir? Alejandro, dale $100 y que se largue». Mateo ignoró el comentario. Puso una mano, callosa y manchada de grasa, sobre el contrato recién firmado. Con un dedo índice que temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina de una herida abierta hace décadas, señaló el párrafo 14, sección B. «Leí este contrato mientras traducía», dijo Mateo, mirando fijamente a Alejandro. «La sintaxis es perfecta, demasiado perfecta, pero hay una cláusula oculta en la subsección de responsabilidad fiduciaria, una estructura gramatical recursiva que anula la protección de la empresa en caso de conflictos de interés no declarados». La sala quedó en un silencio sepulcral. El zumbido del aire acondicionado parecía un rugido. «¿De qué demonios hablas?», espetó Roberto, su sonrisa vacilando. «Hablo de que esa cláusula específica, con esa redacción exacta, solo la he visto una vez en mi vida». Mateo levantó la vista y clavó sus ojos en Roberto. «Hace 15 años. En el acuerdo comercial de Lisboa que destruyó la carrera del diplomático Mateo Velasco». El nombre flotó en el aire como un fantasma. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mateo Velasco, el prodigio de la diplomacia que había desaparecido tras un escándalo de malversación. Un escándalo que todos creyeron, pero que nadie investigó a fondo. Roberto palideció. El color huyó de su rostro tan rápido como su arrogancia. «Tú estás muerto», susurró Roberto, olvidando por un segundo dónde estaba. «No», respondió Mateo, dando un paso adelante. El olor a lluvia vieja y asfalto que emanaba de él chocó contra el perfume caro de Roberto. «Solo me enterraste vivo. Me quitaste mi nombre, mi familia y mi honor con una firma falsa y una cuenta en Suiza a mi nombre que tú abriste. Me convertiste en esto», se señaló los aratos. «Pero cometiste un error, Roberto». Mateo tomó el contrato y lo giró hacia Alejandro. «Un artista siempre firma su obra. Y tú, Roberto, eres un artista del fraude. El estilo de redacción en esta trampa legal es tu huella digital. Es idéntica a la que usaste para incriminarme». Alejandro miró a su socio de toda la vida. Vio el sudor perlando la frente de Roberto. Vio el pánico en sus pupilas dilatadas.
Y luego miró a Mateo, el hombre al que había pateado fuera de su edificio hace una semana. Bajo la mugre, bajo la barba descuidada, Alejandro vio por fin al hombre que había sido. Vio la dignidad que ni el hambre ni el frío habían podido matar. ¿Es cierto?, preguntó Alejandro. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de una furia volcánica. «¡Es un loco! ¡Un vagabundo demente!», gritó Roberto, retrocediendo hacia la puerta. «¿Vas a creerle a un tipo que duerme sobre cartones antes que a mí? ¡Soy tu socio!». «Él acaba de salvar mi empresa en 5 idiomas», dijo Alejandro, poniéndose de pie lentamente. Tú intentaste venderla por partes con esta cláusula». Alejandro tomó el contrato. Sus ojos volaban sobre las líneas que Mateo había señalado. Ahora que sabía qué buscar, era evidente. Era una trampa. Una trampa diseñada para que Roberto se quedara con todo cuando la empresa colapsara bajo demandas legales. «Llamen a seguridad», ordenó Alejandro, pero no miró a Mateo, miró a Roberto. «¡Sí! ¡Sáquenlo!», chilló Roberto. «No», la voz de Alejandro cortó el aire. «Seguridad, escolten al señor Roberto fuera del edificio y llamen a la policía. Tenemos un caso de fraude corporativo y creo que vamos a reabrir un caso federal de hace 15 años». Roberto intentó correr, pero 2 guardias ya estaban en la puerta. Los inversores árabes observaban la escena con una fascinación estoica. Cuando las puertas se cerraron tras los gritos de Roberto, el silencio volvió a la sala. Pero ya no era un silencio tenso. Era el silencio pesado y sagrado de la verdad revelada. Alejandro se volvió hacia Mateo. El vagabundo estaba temblando ahora, la adrenalina abandonando su cuerpo, dejándolo de nuevo vulnerable, cansado, viejo. Se apoyó en la mesa para no caer. «¿Por qué?», preguntó Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. «Después de cómo te traté, ¿por qué me salvaste?». Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, un océano de dolor acumulado durante 15 años de invierno. «Porque la justicia, señor Alejandro», dijo con voz quebrada, «no se trata de venganza. Se trata de que por primera vez en mucho tiempo alguien escuchó mi voz y no vio mi ropa». Alejandro sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La arrogancia, el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón de CEO, se derrumbó ante la dignidad de aquel hombre roto. No sabía aún cómo repararía el daño, pero mientras miraba las manos temblorosas de Mateo sobre la caoba brillante, Alejandro supo que el contrato más importante de su vida no era el que estaba sobre la mesa. Era el compromiso silencioso que acababa de hacer consigo mismo, devolverle a este hombre la vida que le habían robado. El sonido de las sirenas cortó el aire gélido de la noche, ahogando los últimos gritos de protesta de Roberto. Las luces rojas y azules de las patrullas se reflejaban en los cristales del rascacielos, tiñendo de violencia la fachada impecable de la empresa. Alejandro observó desde la entrada cómo se llevaban a su antiguo socio, el hombre en quien había confiado ciegamente. No sintió alegría, solo un vacío inmenso en el pecho que, curiosamente, empezaba a llenarse de paz. La justicia, aunque tardía, había llegado con el peso de un mazo. Cuando el último coche de policía desapareció en la avenida, el silencio volvió a adueñarse del vestíbulo. Pero ya no era un silencio tenso, era el silencio pesado y sagrado de la verdad revelada. Alejandro se volvió hacia Mateo. El vagabundo estaba temblando ahora, la adrenalina abandonando su cuerpo, dejándolo de nuevo vulnerable, cansado, viejo. Se apoyó en la mesa para no caer. «¿Por qué?»,
Preguntó Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. Después de cómo te traté, ¿por qué me salvaste? Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, un océano de dolor acumulado durante 15 años de invierno. Porque la justicia, señor Alejandro, dijo con voz quebrada, no se trata de venganza, se trata de que por primera vez en mucho tiempo alguien escuchó mi voz y no vio mi ropa. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La arrogancia, el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón de COO, se derrumbó ante la dignidad de aquel hombre roto. No sabía aún cómo repararía el daño, pero mientras miraba las manos temblorosas de Mateo sobre la caoba brillante, Alejandro supo que el contrato más importante de su vida no era el que estaba sobre la mesa. Era el compromiso silencioso que acababa de hacer consigo mismo, devolverle a este hombre la vida que le habían robado. El sonido de las sirenas cortó el aire gélido de la noche, ahogando los últimos gritos de protesta de Rovereto. Las luces rojas y azules de las patrullas se reflejaban en los cristales del rascacielos, tiñendo de violencia la fachada impecable de la empresa. Alejandro observó desde la entrada a su antiguo socio, el hombre en quien había confiado ciegamente. No sintió alegría, solo un vacío inmenso en el pecho que, curiosamente, empezaba a llenarse de paz. La justicia, aunque tardía, había llegado con el peso de un mazo. Cuando el último coche de policía desapareció en la avenida, el silencio volvió a adueñarse del vestíbulo. Alejandro se giró hacia Mateo. El anciano estaba de pie, aún con su ropa desgastada, pero su postura había cambiado. Ya no era la sombra encorvada que dormía sobre cartones. Había recuperado la verticalidad de quien una vez negoció tratados de paz entre naciones. «Podría firmarte un cheque ahora mismo», dijo Alejandro. Su voz resonó en el mármol frío. «Podrías vivir el resto de tus días en una isla privada». Mateo negó suavemente con la cabeza. Sus ojos, profundos y cansados, brillaron con una sabiduría que el dinero no podía comprar. No necesito islas, Alejandro. Solo necesitaba que alguien me devolviera mi nombre. Alejandro asintió. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Se la tendió con ambas manos, un gesto de respeto que jamás había tenido con nadie. Mateo abrió la caja. Dentro descansaba su vieja pluma estilográfica. El cuerpo de resina estaba pulido y el plumín de oro, que había estado torcido durante años tras aquel accidente que arruinó su vida, lucía impecable de nuevo. «La mandé reparar con un especialista en Viena», murmuró Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. «Dijeron que era una pieza única, como su dueño». Los dedos de Mateo temblaron al tocar el metal frío. No era solo una pluma, era su dignidad. Era la herramienta con la que había firmado su vida antes de que se la robaran. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla surcada de arrugas, brillando bajo la luz de neón del lobby. «Gracias», susurró Mateo. Esa sola palabra pesaba más que cualquier contrato millonario. Una hora después, la imagen frente al ventanal del piso 40 era muy distinta. Mateo ajustaba los puños de un traje azul marino hecho a medida. El corte impecable ocultaba los años de hambre, pero no borraba la fuerza de su carácter. Alejandro se paró a su lado, no como un superior, sino como un igual. «El puesto de consejero senior está vacío», dijo Alejandro, mirando la ciudad que se extendía a sus pies, un mar de luces infinitas. «No necesito un empleado, Mateo. Necesito a alguien que me enseñe a ver lo que mis ojos ignoran».
Mateo sonrió, guardando la pluma en el bolsillo de su nuevo saco justo sobre su corazón. Acepto, pero con una condición. Los viernes, el café lo pago yo. Ambos rieron, un sonido genuino que rompió la tensión acumulada durante semanas. Se quedaron allí, en silencio, observando el horizonte. A través del cristal, el reflejo mostraba a dos hombres. Ya no había un CEO arrogante ni un vagabundo invisible, solo dos supervivientes que habían aprendido que, a veces, hay que perderlo todo para entender lo que realmente tiene valor. La ciudad seguía siendo la misma, ruidosa y caótica, pero el abismo que los separaba se había cerrado para siempre.